La palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. Hoy quiero hablarte bajo el tema una vida con propósito. ¿Cuántos quieren vivir con propósito? Amén. Todos queremos vivir con un propósito en la vida. Una vida con propósito. Texto, Eclesiastés capítulo 12, solamente el versículo 13. Dice así: el fin de todo el discurso que has oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Lo voy a leer una vez más. El fin de todo el discurso que has oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Vivimos en un mundo donde todo el mundo está buscando un propósito en la vida. Todo el mundo está buscando un propósito en la vida. La gente quiere encontrar el propósito de la vida, por ejemplo, en el éxito, otros en la fama, otros en los negocios. Hay quien quiere encontrar el propósito de su vida, ¿verdad? Alcanzando cosas materiales, teniendo mucha más abundancia, mucho más éxito. Algunos creen que el propósito de su vida es alcanzar títulos, reconocimiento o la aceptación de otras personas. La gente corre de un lado para el otro tratando de llenar el vacío que hay en el corazón del hombre. Mira lo que dijo Salomón, que fue el hombre más sabio. Ustedes saben que Salomón fue el hombre más sabio del mundo, de la historia. Nadie más como Salomón en sabiduría, porque la sabiduría de Salomón fue un regalo, un don que Dios le dio. Cuando Salomón iba a ser rey, el Señor se le apareció, se le reveló y le dijo: pídeme. ¿Qué es lo que tú quieres, Salomón? Salomón no pidió riqueza ni fama, nada. Lo único que Salomón pidió fue sabiduría. Señor, dame sabiduría para poder guiar a tu pueblo. Y Dios le dijo: te voy a dar la sabiduría, pero como no me pediste ni riqueza, ni fama, ni gloria, te voy a dar también todas esas cosas. Es decir, que el hombre que escribió estas palabras es un hombre que tenía sabiduría, tenía éxito, tenía fama, tenía prestigio, tenía todo lo que una persona puede anhelar: riqueza, placeres, poder, conocimiento. Y al final de su discurso, él dice estas palabras: el propósito del ser humano es agradar a Dios, guardar sus mandamientos, tener temor de Dios. Esa fue la conclusión a la que llegó Salomón. Imagínate, si el hombre más sabio de la historia, si el hombre más rico, más poderoso, dice que él llegó a la conclusión, después de haber tenido todo, llegó a esa conclusión, que lo que el hombre tiene que buscar y tratar de alcanzar es a Dios, obedecer a Dios, guardar sus mandamientos. El verdadero propósito del ser humano no está en tener más, sino en ser más como Dios y querer, anhelar, parecerse a Dios más todos los días. Eclesiastés nos resume toda la sabiduría de la vida en una sola frase: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Aquí, en esta frase, nosotros encontramos la esencia de lo que es una vida con propósito. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Mira, iglesia, una vida con propósito comienza con una correcta relación con Dios. Por eso es que dice Salomón: teme a Dios. Si nosotros no tenemos una correcta relación con el creador del universo, nosotros no podemos tener una vida con propósito. Para tener una vida con propósito hay que tener una correcta relación con Dios. Por eso comienza diciendo este texto, este versículo 13 del capítulo 12: teme a Dios. Y mira,
El temor de Dios no significa tenerle miedo a Dios. Mucha gente confunde lo que es el temor de Dios con el miedo. No, el temor de Dios no es miedo. El temor a Dios es reverencia, es respeto, es obediencia hacia Dios. Alguien dijo, el temor a Dios no es el miedo que siente un esclavo hacia su amo, sino el respeto que siente un hijo hacia un padre. Esa frase define lo que es el temor de Dios. No es miedo. No es que no voy a hacer esto porque Dios me va a castigar. ¿Has escuchado esa frase? No lo hagas porque Dios te va a castigar. Eso es miedo. Eso hace ver a Dios como alguien malo, como alguien que está esperando que tú te equivoques para castigarte. No, ese no es Dios. Dios no está esperando que tú te equivoques para castigarte. Eso no es lo que dice la palabra del Señor. No, a Dios no se le puede tener miedo. A Dios hay que tenerle temor. ¿Qué cosa es tener temor de Dios? Tener respeto hacia Dios, tener reverencia hacia el Señor. Eso es tener temor de Dios. Cuando el corazón del ser humano reconoce quién es Dios, todo lo demás se ordena en nuestras vidas. Amén. Cuando nosotros reconocemos en nuestro corazón quién es Dios y comenzamos a tener temor de Dios, todas las cosas en nuestra vida se ordenan y comienzan a tomar su lugar. Mira, el temor de Dios nos aparta del mal. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 16, en el versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando hay temor de Dios en el corazón del hombre, tú te apartas del mal. ¿Por qué hay personas que pecan constantemente? Porque hay temor, porque no hay temor de Dios en su corazón. El otro día escuchaba a un pastor que me quedé un poco preocupado con lo que dijo. Porque él aseguró que los cristianos pueden estar endemoniados. Él dijo, los cristianos pueden estar endemoniados. ¿Por qué? Porque yo en mi vida estaba luchando con pecados que yo no podía dejar. Y yo era cristiano y yo luchaba con pecados que yo no podía dejar. Y yo dije, pero eso no significa que tú estés endemoniado. Eso significa que tú no tienes a lo mejor temor de Dios o que tienes que fortalecer áreas de tu vida, pero no significa que tú estás endemoniado. Hay una diferencia entre estar endemoniado y cometer un pecado. Los cristianos fallan. Los cristianos pueden cometer pecados. Los cristianos pueden tener áreas de su vida en las que tienen que trabajar. Pero eso no significa que tú estés endemoniado. A lo mejor significa que tú necesitas tener más temor de Dios en tu corazón. Porque el temor de Dios te aparta del mal. Porque a veces tú vas a tener la tentación y vas a sentir la inclinación de fallarle a Dios. Pero cuando hay temor en tu corazón, tú dices, yo no puedo hacerlo. Yo quiero hacerlo, yo quiero fallarle a Dios, pero hay temor de Dios en mi corazón, hay respeto, hay reverencia hacia Dios. No es que no lo voy a hacer porque Dios me va a castigar, no es que no lo quiero hacer porque no voy a ofender a Dios. Ese es el temor de Dios. No quiero ofender a Dios porque mi Dios es santo, porque mi Dios es bueno. Porque Dios ha hecho tantas cosas maravillosas por mí. Dios me rescató, Dios me sacó de ese lugar de oscuridad en el que yo estaba. ¿Cómo le voy a fallar a Dios? Eso es tener temor de Dios en el corazón. Querer hacer algo, tener la oportunidad para hacerlo y decir, no lo voy a hacer. No porque tenga miedo que Dios me castigue. No lo voy a hacer simplemente porque yo tengo temor de Dios, porque yo quiero agradar a Dios. Entonces no es que hay cristianos que fallan porque están endemoniados, no. Fallan porque no tienen temor de Dios en su corazón. Entonces el temor de Dios nos aparta, nos libra del mal.
¿Sabes qué también hace el temor de Dios? El temor de Dios nos hace caminar en sabiduría. Porque dice Proverbios 9:10 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso dice la palabra. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si tú quieres caminar en sabiduría en tu vida, lo primero que tienes que tener es temor de Dios en tu corazón. Ese es el principio de la sabiduría, tener temor de Dios. Porque el hombre sabio, ¿quién es el hombre sabio? El hombre sabio es el que sabe cómo actuar. Fíjate, la sabiduría no es inteligencia, no tiene que ver con conocimiento. Una cosa es tener conocimiento y otra cosa es tener sabiduría. Yo he conocido personas con mucho conocimiento sin nada de sabiduría. Y he conocido a otras, a lo mejor de allá de un campo bien intrincado, sin conocimiento aparente de las cosas que nosotros podemos conocer, de ciencia o de matemática o de lectura o de arte. No tiene conocimiento, pero tiene una sabiduría para actuar y para tomar decisiones. Eso es sabiduría, saber cómo actuar en cada momento de la vida. Y el principio de la sabiduría, dice la palabra, es el temor a Jehová. Pues cuando tú tienes temor de Dios en tu corazón, tú te conduces sabiamente. El que tiene temor de Dios en el corazón abre su boca con sabiduría. El que tiene temor de Dios en el corazón toma decisiones con sabiduría, porque todo lo que hace, lo hace buscando agradar a Dios, lo hace buscando complacer a Dios, lo hace acorde a la palabra del Señor. Ahí hay sabiduría, ¿verdad que sí? Cuando tú haces todo en la vida bien para agradar a Dios, ¿hay o no hay sabiduría? Claro que hay sabiduría. Entonces, mira qué tremendo. El temor de Dios nos hace caminar en sabiduría todos los días de nuestra vida. Pero no solo que nos libra del mal y nos hace caminar en sabiduría, sino que el temor de Dios nos recuerda que la vida no gira en torno a nosotros, sino en torno a Dios. Cuando tú tienes temor de Dios en tu corazón, tú pones a Dios en el centro de tu corazón. Y dejas de ser el centro de tu universo. Porque muchas veces nosotros pensamos que somos el centro del universo. Y que todo gira alrededor de nosotros. El mundo gira alrededor de mí. Todo el mundo tiene que estar pendiente a mí. Todo el mundo tiene que llamarme. Todo el mundo tiene que cuidarme. Todo el mundo tiene que atenderme. El mundo gira alrededor de mí. ¿Por qué? Porque yo me estoy poniendo como el centro del universo. Solamente pienso en mí. No pienso en el bienestar de las personas que me rodean, ni pienso en el bienestar de mi familia, ni pienso en la iglesia, ni pienso en Dios, ni en la obra de Dios. Me convierto en mi propio Dios, me convierto en el centro del universo y todo tiene que girar alrededor de mí. ¿Conoces personas así? Hay muchas, donde el mundo gira alrededor de ellos, son el centro. Todo el mundo tiene que estar pendiente a ellos, la familia, todo es alrededor de ellos. Crecen, pero siguen siendo bebés. Que hay que estarlos cargando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no hay temor en su corazón. Cuando hay temor de Dios en el corazón, tú dejas de ser el centro para poner a Dios en el centro. Dile al que está a tu lado, pon a Dios en el centro. Eso es tener temor de Dios, poner a Dios en el centro de tu vida. Ahora tú no eres el centro, ahora el centro es Dios. Y todo lo que tú haces, lo haces para agradar a Dios. Eso es tener temor de Dios en el corazón. Mira, no hay propósito verdadero fuera de una relación viva con Dios. Puedes tener metas, puedes tener proyectos, puedes tener sueños en la vida, pero si Dios no está en el centro de tu vida, nada de eso te va a llenar. Tú puedes tener muchos sueños y puedes tener metas y puedes tener muchos anhelos y puedes querer conquistar el mundo entero. Pero si tú no pones a Dios en el centro de tu vida, aunque alcances todas esas cosas, al final nada de eso te va a llenar.
Una vida con propósito se demuestra también con la obediencia. Por eso dice Salomón en este versículo que ustedes tienen ahí en la pantalla: y guarda, ¿qué dice? Sus mandamientos. Teme a Jehová. ¿Y qué es lo segundo que dice Salomón? Y guarda sus mandamientos, porque temer a Dios nos lleva inevitablemente a obedecerlo. El amor por Dios se mide en obediencia. Si me amas, dice el Señor, guarda mis mandamientos. Eso es lo que dice el Señor. Si tú me amas, guarda mis mandamientos, porque el amor se mide en la obediencia. ¿Cómo tú demuestras que amas a Dios? Obedeciendo al Señor. No hay ningún propósito en decir yo amo a Dios mientras vivimos contrarios a la palabra del Señor. Ahí no hay propósito. Si yo digo que amo a Dios pero vivo contrario a la palabra del Señor, ¿dónde está el propósito de vida que yo tengo? ¿Estoy siendo un hipócrita? ¿Estoy siendo un mentiroso? Si yo digo amo a Dios pero no le obedezco, esos son simplemente palabras que se lleva el viento. Muchas veces el Señor Jesús reprendió a los religiosos de su época cuando venían a hacerle preguntas, cuando venían a tratar de decirle cosas, acusarle. Muchas veces Jesús le dijo a los religiosos: ustedes son sepulcros blanqueados, porque ustedes con sus labios ustedes glorifican a Dios, pero en su corazón ustedes los niegan. ¿Por qué? Porque son personas que hablan de Dios, que dicen conocer a Dios, pero en su interior, en su manera de actuar, ustedes están negando a Dios. Entonces, si nosotros decimos, iglesia, que amamos a Dios, nosotros tenemos que obedecer a Dios. No podemos simplemente decir yo amo a Dios, pero en mi vida diaria yo desobedezco a Dios. El propósito de la vida cristiana no es solo conocer la Biblia, es también vivirla. ¿Verdad que sí, iglesia? El propósito de la vida cristiana no es solamente conocer la Biblia y tener conocimiento de la Biblia y recordar versículos bíblicos. No es eso. El propósito de la vida cristiana no es que tú abras la boca cuando llegas a una actividad familiar y la gente diga: oye, como sabe de la Biblia, oye, pero es verdad que fulano, desde que está yendo a la iglesia, se sabe la Biblia completa. Ese no es el propósito de la vida cristiana. El propósito de la vida cristiana es que tú, sin decir ni una sola palabra, la gente pueda verte y pueda decir: ese es cristiano. No ha dicho una palabra. Llegó nuevo al trabajo, no ha dicho nada, todavía no ha dicho ni una sola palabra, pero de verlo, de verla, cómo actúa, cómo viste, cómo camina, cómo se comporta, es un hijo, es una hija de Dios. No podemos decir yo amo a Dios, pero vivo contrario a la palabra del Señor. No, obediencia. El Señor le dijo en una ocasión a su pueblo: obediencia quiero y no sacrificio. Porque los sacrificios de nada me sirven, dice el Señor. Si no hay obediencia, no me sirven los sacrificios. Pastor, pero yo voy los domingos a la iglesia. Pastor, pero yo diezmo en la iglesia. Yo soy de los que doy para la iglesia. De nada sirve si usted no obedece al Señor. Hermanos, eso no significa nada para Dios. Hay que obedecer a Dios, porque la obediencia convierte la fe en acción. Dile que está a tu lado: la obediencia convierte la fe en acción. Amén. Por ejemplo, José obedeció a Dios. Aquí estuvimos hablando de José. Ustedes conocen la historia de José. Hace poco estuvimos compartiéndola. Obedeció a Dios. Él no solo decía que tenía fe en Dios, él demostró su fe en Dios a través de la obediencia a lo largo de los años. Cuando nosotros obedecemos, el Espíritu Santo se mueve. El carácter de Cristo se forma en nosotros y nuestras vidas se vuelven un testimonio del poder de Dios. Cada vez que tú obedeces a Dios, Dios obra a través de tu vida. El carácter de Cristo se forma
en ti cada día cuando tú obedeces al Señor. Cada paso de obediencia, escucha esto, iglesia, te acerca a tu propósito. Y yo sé que obedecer a Dios a veces es difícil. Porque muchas veces obedecer a Dios es ir en contra de la opinión de la gente. Muchas veces obedecer a Dios es nadar en contra de la corriente. Muchas veces obedecer a Dios es ir en contra incluso de tus propias inclinaciones y deseos carnales. Obedecer a Dios no es fácil, pero cada vez que nosotros obedecemos a Dios, nos acercamos más a nuestro propósito. Quizás Dios te está llamando a perdonar a alguien, o te está llamando a servir, o quizás Dios te está llamando a comenzar a hacer algo nuevo para su gloria, para su honra. No lo retrases, no retrases tu propósito. Sé obediente, porque cuando tú eres obediente, tu propósito se activa. Cada vez que tú obedeces a Dios, tú te acercas más al propósito que Dios tiene para ti. Obedecer a Dios es edificar tu casa sobre la roca. El Señor Jesús dijo, aquellos que escuchan mi palabra y no la ponen en práctica, son como los que edifican una casa sobre la arena. Cuando vengan los vientos y soplen contra esa casa se va a romper y se va a ir. ¿Por qué? Porque estaba sobre la arena, no había fundamentos. Sin embargo, los que escuchan mis palabras y las ponen en práctica, dice el Señor, son como un hombre que edifica su casa sobre la roca. Y cuando tú edificas tu casa sobre la roca, que es la palabra del Señor, pueden venir los vientos. De hecho, te voy a decir, van a venir los vientos. Van a llegar las pruebas, van a llegar las dificultades, van a llegar los momentos difíciles, pero aunque soplen con fuerza sobre tu vida, no te vas a mover. No te van a destruir. Porque tú estás edificado sobre la roca. Porque tú obedeces la palabra del Señor. No es solamente oírla, es vivirla. Es obedecer la palabra del Señor. Ese es el verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo es vivir la Biblia, obedecer la Biblia, no aprendértela de memoria. Si puedes aprendértela de memoria y tienes esa capacidad, qué bueno, qué bendición. Yo no la tengo. Yo no la tengo. Pero si tú puedes aprendértela de memoria, gloria a Dios. No tengo nada en contra en que te aprendas la Biblia de memoria si tienes esa capacidad y Dios te la ha dado. Pero algo mejor que aprenderte la Biblia de memoria es que lo poco que conoces de la Biblia lo puedas vivir en tu vida diaria, en tu vida cotidiana. Ese es el verdadero cristianismo, ¿verdad? Una vida con propósito. Yo quiero tener una vida con propósito. Yo quiero tener una vida de obediencia a Dios. Yo quiero tener una vida de temor de Dios, porque eso es lo que le da propósito y sentido a nuestra vida. Mira, una vida con propósito deja huellas eternas. Dice Salomón, porque esto es el todo del hombre. Salomón dice, esto es el todo del hombre. En otras palabras, fuimos creados para esto, para vivir en reverencia y en obediencia a Dios. El propósito de la vida no termina con la muerte, sino que continúa en la eternidad. Una vida con propósito deja huellas en otros. Deja una herencia espiritual que trasciende las generaciones. Eso es lo que hace una vida con propósito. Marca generaciones. Por eso te dije que el propósito de la vida no termina con la muerte, sino que continúa hacia la eternidad. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú vives con propósito y tú marcas la vida de alguien que te conoció o que te escuchó, y esa persona conoce a Dios, y esa persona alcanza la salvación, y esa persona predica el evangelio y alcanza también a otros y comienza a vivir
conforme al corazón de Dios, es un propósito que se va cumpliendo hasta la eternidad. Tú vas a dejar este mundo, pero el propósito de tu vida, la gente que tú marcaste viviendo para Dios y amando a Dios y sirviendo al Señor, esa gente van a seguir caminando con Dios. La mejor herencia que nosotros podemos dejar es una herencia espiritual, es una herencia de fe. Muchas veces nosotros los padres estamos muy preocupados pensando qué le dejamos a nuestros hijos materialmente hablando. Y yo quiero decirte algo. Es bueno dejarle algo material a los hijos, pero más importante es que tú les dejes una herencia espiritual, porque lo material se acaba, lo material pasa, lo material no les va a salvar. Pero si tú logras dejarles a tus hijos una herencia espiritual, en el día de la prueba, en el día del dolor, en el día de la enfermedad, ellos van a tener algo real que va a sostener sus vidas y les va a marcar por la eternidad. Por eso es que nosotros tenemos que vivir con propósito. Dile que está a tu lado, una vida con propósito. Aquí no estamos corriendo a la deriva. Nosotros no podemos correr a la deriva. Nosotros no podemos correr en dirección a donde va el viento. Porque cuando el viento cambia de dirección, el mundo cambia en la dirección del viento. Y mañana cambia la otra dirección y el mundo va a la otra dirección. ¿O tú no has visto que hubo un tiempo que se usaban los pantalones campanas aquellos que eran así y todos queríamos andar con unos pantalones así anchos? Bueno, que ahora se están volviendo a usar anchos. Y después se usaron unos pantalones apretados que se te veían las piernas como de gallina. Entonces la gente que teníamos las patas flacas, aquello era terrible porque aquellos pantalones te apretaban y parecía que tú caminabas con dos palillos, con dos palitos, con dos absorbentes. Aquello era terrible. La moda cambia, los vientos cambian y el mundo que no tiene propósito y que no tiene a Dios va para donde sopla el viento. Así anda el mundo. Hoy quieren esto, mañana quieren aquello. A donde sopla el viento, a donde va la corriente, para allá van ellos. Pero nosotros no vivimos siguiendo la corriente, ni el viento, ni a donde va el mundo. Nosotros no corremos a la deriva, iglesia. Nosotros vivimos con un propósito y nosotros sabemos cuál es nuestro propósito. Y nuestro propósito es alcanzar al Señor. Y nuestro propósito es agradar a Dios. Y nuestro propósito es tener temor de Dios en todas nuestras decisiones. Nuestro propósito es agradar a Dios en todo momento. Nuestro propósito es dejar una herencia espiritual que marque a nuestra familia. Ese es nuestro propósito. Ese es nuestro propósito. Nosotros sabemos a dónde estamos corriendo. Sabemos quién es la meta. La meta se llama Jesucristo. Amén. La meta se llama Jesucristo. Hace unos días atrás yo escribía algo que el Señor puso en mi corazón. Y es que la vida es como una carrera. Y todos estamos en esta carrera, cristianos y no cristianos. Todos estamos en la carrera de la vida. El problema es que la gente que no tiene a Dios en el corazón corre esta carrera para buscar el aplauso de la gente, para buscar la admiración de la gente. El que no tiene a Cristo corre para sentir el aplauso del público que lo está mirando. Por eso tú ves a tanta gente que lo único que le importa, el propósito de su vida es impresionar a gente que ellos en realidad no le interesan para nada. Entonces tienen que usar las ropas de marca, el último carro, la casa más grande o no sé. Tratan de impresionar porque están corriendo para impresionar a un público que supuestamente los está mirando. Sin embargo, el cristiano corre la carrera de la vida sin importarle lo que diga la gente. Muchas veces ese público al cristiano no lo va a celebrar, lo va a criticar, lo va a abuchear, lo va a señalar, lo va a juzgar. Muchas veces en la carrera del cristiano
Va a haber obstáculos, dificultades, problemas y tropiezos. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? El que no tiene a Dios está corriendo hacia una meta de destrucción y de fracaso eterno. Pero el que tiene a Dios, a pesar de que hay obstáculos y no hay aplausos, está corriendo hacia una meta segura que se llama Jesucristo. Tú y yo sabemos a dónde estamos corriendo y sabemos cuál es la meta que queremos alcanzar porque estamos viviendo con un propósito. ¿Cuántos dicen amén? No vivas solo para impresionar a la gente. Vive para agradar a Dios. El hombre más sabio de todos los tiempos resumió todo de esta manera. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esa es la verdadera razón de existir. No fuimos creados para vivir sin rumbo, sino para caminar de la mano de aquel que nos dio la vida. Jesús fue tentado para cambiar el propósito eterno y para seguir los propósitos terrenales. Dice la palabra que Satanás lo puso en la cima de un monte, le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te lo voy a entregar si tú postrado me adoras. Y el Señor le dijo, no. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Así como Jesús escogió el propósito de agradar al Padre, de cumplir su ministerio, de cumplir con su llamado, así Dios está esperando que cada uno de nosotros todos los días corramos esta carrera con un solo propósito, agradar al Padre Celestial. No cambies tu propósito, no cambies tu llamado, no cambies la corona que Dios tiene reservada para ti por las cosas de este mundo. Lo material, lo terrenal, no puede ser el propósito de la vida del cristiano. Nosotros corremos para alcanzar cosas mayores. Nosotros estamos corriendo para alcanzar una meta en la eternidad. Cuando vivimos para Dios, encontramos paz en medio de la tormenta, dirección en medio del caos y propósito en cada paso de nuestra vida. Así que yo hoy te invito a que tú decidas vivir con un propósito. Teme a Jehová, guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora, porque tú nos hablas a través de tu palabra. Nos muestras el camino cuando perdemos de vista la meta. En esos momentos, Señor, cuando el mundo nos llama, cuando el enemigo nos pone en la cima del monte y nos muestra las riquezas, los placeres y las cosas que hay en este mundo y nos sentimos tentados a perseguir esos propósitos terrenales. Gracias porque tú nos ayudas a enderezar nuestros pasos y a direccionar nuestro camino para alcanzar la meta que tú has puesto delante de nosotros. Ayúdanos a vivir con un propósito. No queremos vivir a la deriva, no queremos correr a la deriva, no queremos ser llevados por el viento de un lado para el otro. Queremos vivir con un propósito y nuestro propósito es alcanzarte. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Amén y amén.